Capítulo número 11, diseño de redes. Recuerden que estamos viendo una serie de videos a manera de resumen de cada uno de los capítulos del currículum de CCNA versión 7. En esta oportunidad, bueno, vamos a ver un poco sobre cómo necesitamos de alguna manera tener una idea del proceso de diseñar una red y que básicamente se centra en algunos de los fenómenos que vamos a ver acá. Por ejemplo, el hecho de que las redes son convergentes, tenemos que definir cuáles son las aplicaciones críticas, cuáles son las necesidades del negocio, dónde va a estar la administración, el control de la red, ¿sí? Y en ese mismo proceso empezamos a seleccionar la, la gama de dispositivos que vamos a implementar, las tecnologías de interconexión, los servicios de interconectividad de sucursales, etcétera, ¿sí? De tal manera que toda vez que la red esté desplegada, tengamos una red jerárquica, modular, resiliente y flexible. Tenemos estos famosos estándares que son los esquemas de jerarquía de 3 capas, donde tenemos Core Distribution and Access, y también tenemos el modelo de 2 capas o de 2 niveles que contempla exclusivamente lo que sería un núcleo colapsado, Core and Distribution y finalmente una capa de acceso. Esto nos da más o menos una idea de cómo debe ser desplegada el esquema básico de una red, ¿sí? Generalmente tomando premisas sencillas como que la mayoría de los equipos van a estar así en parejas, en spares, de tal manera que si falla uno, tengamos siempre disponible otro. Eh, Vamos a tener para cada tipo de capa o para cada equipo en su distinta ubicación una gama particular de dispositivos que también, insisto, dependerá de lo que el cliente necesita. Aquí tiene más o menos alguna descripción básica de lo que en cada capa ocurre. Por ejemplo, la capa de acceso es la que le da finalmente acceso a los usuarios. Es esa interfaz entre la red y el usuario final con las diferentes tecnologías que el cliente puede tener en su borde de red hacia la LAN. Pues inalámbrica, puede ser cableada, obviamente. Luego está la capa de distribución, ¿sí? En la capa de distribución es donde generalmente aplicamos las políticas de calidad de servicio, podemos controlar los dominios de capa 2. Y en la capa de núcleo, bueno, generalmente la capa de backbone es donde nos conectamos a los servicios principales. Y generalmente tiene que tener mucho poder de procesamiento, ¿sí? Ahí está el famoso esquema de tres niveles, ¿sí? O también podemos tener el sistema de 2 niveles. Eso, como siempre repetimos, esto es un tema ya de decisión propia del cliente. También depende mucho de un factor que parece que es menos técnico, pero muy importante, que es el tema presupuestal, ¿no? Cuánto está dispuesto a invertir el cliente en tecnología, cómo usted proyecta con ese mismo presupuesto la tecnología que satisface la necesidad actual del cliente y posteriormente la necesidad futura, ¿sí? Algo también interesante en estos procesos que no nos debe preocupar tanto porque generalmente esto se hace en compañía de sales engineers, ¿sí? Uno se contacta con los departamentos de venta de Cisco o los partners locales o los partners regionales y generalmente son los que diseñan conjunto a las necesidades del cliente las soluciones finales, ¿sí? Así que usted si se está preparando para ser un administrador de red, no es que ahora mismo usted tiene que aprender un catálogo de productos, sino que más bien hay un proceso de acompañamiento generalmente con Cisco o con algún partner local que ya tenga experiencia en el área. Si usted está preparándose porque ya está en un oficio o aspira a tener un oficio ya directamente, incluso en estos niveles de partnership, básicamente la idea es que en principio digamos, el nivel de acceso básico es tener al menos conocimiento de cómo se operan los equipos. Ya luego el tema de las soluciones y eso yo creo que se aprende más con la experiencia que otra cosa. Las redes escalables, bueno, tienen más o menos cumplir con estos propósitos, tienen que tener redundancia, múltiples enlaces, protocolos escalables de enrutamiento y conectividad wireless, ¿sí? Con respecto a la redundancia, bueno, eso, tengamos múltiples caminos para, en caso de que algún camino falle, pues tengamos una redundancia. Ahí tenemos que tener en cuenta cosas como Spanning Tree, por ejemplo, que ya lo hemos revisado. Eh, por más que querramos redundancia, tampoco significa que vamos a exagerar en ese aspecto. Como dicen por allí, todo en exceso
no es suficientemente bueno siempre. Entonces generalmente tenemos que limitarnos en cuanto a lo que es funcional para la red, ¿no? Proveer el feature, pero sin irnos más allá de él. El incremento de bandos lo podemos lograr con los famosos bundle o los por aggregation. Son vitales y bastante comunes en la mayoría de las redes modernas. A expandir las capacidades de la red de acceso, es decir, no limitarnos a que la red sea solamente acceso físico, cableado, sino que también pueda ser de forma remota o inalámbrica. Es decir, la red de acceso o el anillo de la red de acceso puede abarcar múltiples formas en las que los usuarios acceden a la red. En el caso de los protocolos de enrutamiento, de hecho, como habrán presenciado por acá en el curso, es OSPF el protocolo que vamos a estar utilizando para todas las operaciones de enrutamiento en este nivel. Eso no significa pues dejar de lado otros protocolos que son sumamente importantes como AES, que sería el compañero en la clasificación de OSPF de los protocolos de estado de enlace, ¿sí? Y luego, bueno, BGP. Con respecto al hardware, que aquí siempre vamos como a un... Mi recomendación aquí es la misma siempre. Crear una cuenta de cisco.com y navegar por la parte de productos y mirar productos. Tratar de pasar un tiempo viendo hojas de, bueno, para qué son los equipos. Generalmente son muy intuitivas las páginas de Cisco respecto a mostrar las facilidades de un equipo. Pero por ejemplo, aquí nos está mostrando uno que serían los equipos de la serie 3850 switches, ¿sí? Que serían como una línea base respecto a las características de estos equipos, ¿no? Pero esos no son los únicos, ¿no? Tenemos muchísimos equipos de la familia. Por ejemplo, también tenemos la familia Nexus. Cisco ahora mismo está, eh, en el momento que estamos haciendo esta clase, haciendo mucha presencia con equipos Nexus, de la serie 9000, que son equipos bastante robustos, que son de multi-tenant, o sea que podemos dentro del equipo crear muchas instancias para ofrecer múltiples servicios. Es interesante las nuevas gamas de router de switches Cisco. Y por supuesto lo hay en toda una gama para los diferentes propósitos que hay, porque puede ser para una pequeña empresa o como puede ser para una gran empresa. De hecho, esa es la idea de que Cisco está implementando esta estrategia de marketing porque abre paso a una tecnología suficientemente robusta como para que el cliente se vea atraído a comprar un producto que le permite escalar fácilmente en el tiempo y no simplemente cambiar toda su infraestructura. También aquí irrumpe el tema de Meraki, eh, que son estos sistemas cloud que tiene Cisco. Son switches, firewalls, que simplemente los conectamos a internet y tenemos administración de los equipos, no importa en qué lugar del mundo estemos. Y la administración es bastante sencilla, es bastante limpia, todo es muy intuitivo y es bastante interesante esta tecnología. Puede desplegar una red en cuestión de minutos. Aquí tenemos otras gamas de switches, ¿sí? Esto, insisto, esto es cuestión de meterse en la... Porque aquí la idea del curso no es, bueno, vamos a meternos en esta gama y vamos a ver qué hace. Vamos a meternos en esta otra, porque sería un curso específicamente de esa gama y no tendría sentido. Aquí tenemos otras cosas, otras consideraciones. Bueno, cuando generalmente compramos hardware, tenemos que estar atentos a, bueno, el espacio físico que yo voy a ocupar, alimentación de energía. Suele ser un error bastante común, parece tonto, pero es bastante común. Eh, los errores en las órdenes de compra. Porque, bueno, todo eso va por números de parte y si uno no considera cosas como, bueno, a qué país va a ser remitido el producto, puede ser que nos den un número de parte de un producto que no es compatible. Por ejemplo, los conectores de energía eléctrica, que las terminaciones no sean compatibles al país donde estamos localmente, suele ser algo muy común. Comprar licencias, bueno, la ubicación de esta en los racks. De hecho, no es tan fácil como uno cree. De hecho, como les digo, este mundo de las redes tiene muchas aristas. Me ha pasado particularmente ir a sitios a instalar equipos físicos y bueno, si uno se dedica constantemente a eso, sí, bueno, se le hace mucho más fácil, pero si uno está todo el tiempo detrás del teclado solamente administrando los dispositivos, no suele ser bastante sencillo como ir y colocar un equipo en un rack, no es tan intuitivo. Sí, no puedo decir que es totalmente difícil, pero es una cosa que sí requiere un poquito de experiencia, como qué tipo de rieles se utilizan en cada tipo de rack, la colocación, o sea, es un tema que requiere cierto tipo de experiencia.
por la cual seguro todos van a pasar, o ya pasaron y hay que simplemente perfeccionar. Un factor a considerar de los muchos, densidad de puertos, es decir, una de las cosas que le da valor a los switches es la cantidad de puertos que pueden poseer. Aquí tenemos dos interesantes. Uno por el lado izquierdo de configuración fija, es decir, que no podemos cambiar la cantidad de puertos que ya trae por default. Y del lado derecho tenemos un equipo modular. El módulo es lo que, digamos, es esta estructura que está acá. ¿Sí? Este es el módulo, que es como una caja. ¿Sí? Y adentro se insertan estas unidades. ¿Sí? Esto no viene con el switch. ¿Sí? O con la, digamos, con la caja. Por default, ¿no? Obviamente cuando uno compra ya más o menos va es dimensionando que necesita. ¿Sí? Y de hecho, seguramente, bueno, en un principio quedan algunos espacios vacíos y usted lo que va haciendo es añadiendo en la medida que va necesitando puertos. Y este tipo de arquitectura generalmente necesita estos elementos que están en el medio, que son las controladoras, ¿sí? Que es desde ahí donde usted configura las hojillas que están arriba, los blades, con las distintas funcionalidades que usted le quiera dar, ¿sí? Obviamente toma caro, pero que se presenta para entornos donde se justificaría este tipo de inversión. Como les decía al principio, esto no es simplemente ir a una panadería y comprar un switch y un pan. Esto va acompañado de un proceso de diseño de parte de los equipos de venta de Cisco. No es tan sencillo. Si uno puede tener una idea, a veces uno puede necesitar una actualización en cuanto a un modelo, etcétera, etcétera. Otra cosa es que los equipos se clasifican de acuerdo al poder que tienen de forwarding, a las tasas de reenvío, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es cuando usted tiene que tener como cierta realidad de qué es lo que el cliente necesita, qué tipo de tráfico va a surcar por su red, qué tipo de servicios va a tener, crecimiento futuro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno llena, de hecho, hay una especie de site survey o como de entrevista que hacen los departamentos de venta de Cisco y van llenando como una planilla y esa planilla les va diciendo como resultado qué tipo de equipos deben usar. Otras funcionalidades como Power over Ethernet, esto es bastante común hoy en día, también es un feature adicional que genera costos. Si queremos el switch con Power over Ethernet, tiene un costo. Si lo queremos sin Power over Ethernet, tiene otro. Así de fácil. Recuerda que Power over Ethernet es esa habilidad de poder alimentar de forma eléctrica un dispositivo usando el mismo cable de red. Es decir, sin una fuente de alimentación externa. Otra capacidad que pueden tener los switches es que sean multilayer. Es decir, que también sean capaces de trabajar con operaciones de capa 3. Obviamente, otro feature, otro costo. Y así sucesivamente se van escogiendo los modelos de los dispositivos. Ahí tienen una serie de parámetros, unos más, otros menos. Pueden poner pausa y leerlo sin problemas. En cuanto a los routers, pasa exactamente lo mismo. Hay diferentes tipos de routers con diferentes gamas. Por ejemplo, aquí tenemos la serie 4000, que sería la serie de routers de servicios integrados. Se llaman así porque pueden configurarse en ellos muchos features de varios servicios, por ejemplo, de telefonía, de datos, de servidores, etcétera. Entonces se pueden instalar varias cosas dentro de ellos. Pero por supuesto, así como sus amigos los switches, tienen diferentes gamas con diferentes propósitos. ¿Sí? Aquí también viene la serie ASR 9000. Tienen componentes así como este, los Cisco Network Converge System. Hay routers de todo tipo. De hecho, ahora mismo también hay una serie que es la serie de dispositivos para IoT, otra gama más de dispositivos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, el Cisco 800 de gama industrial. ¿Sí? Generalmente son dispositivos que están diseñados para entornos bastante rudos, bastante inhóspitos. ¿Sí? Bueno, vean que es un capítulo muy sencillo. No hay como unas guías efectivas o definitivas, mejor dicho, para eh, diseñar una red, ¿sí? Sino simplemente como tener una serie de factores generales a la hora de configurar el esquema de diseño de la red, ¿sí? Si usted pertenece dentro de nuestra comunidad, hay una biblioteca y en esa biblioteca va a encontrar un curso que en su momento estaba disponible hasta el momento que grabamos
esta clase, digamos, esa certificación ya no existe como tal en el nivel Entry, pero da una muy buena idea de cómo se diseña una red, que es la certificación CCDA, que es de diseño. Si usted va a nuestra biblioteca, ahí va a encontrar material referido a esa certificación. Y si no, bueno, cualquier otra fuente de información es perfectamente válida. El consejo siempre es el mismo. No se preocupe tanto por aprenderse modelos de equipo, ¿sí? Sino de cómo operan los sistemas operativos de esos equipos. Y en general de los protocolos, porque cuando uno aprende, por ejemplo, un protocolo, no sé, OSPF, entonces la idea es como tener idea de su funcionamiento para luego aplicarlo en una diferente plataforma. Entender luego qué son, no sé, túneles, de las diferentes formas que se puede hacer un túnel. Entonces así va teniendo usted más noción de cómo se aplica esa tecnología en las diferentes arquitecturas. O Data Channel, o Power over Ethernet, etcétera, etcétera. Muy bien, vean que fue un pequeño resumen, muy rápido, de lo que es este capítulo dentro del módulo número 3. Los esperamos en el siguiente, ya estamos cerquita del final. Hasta pronto.